Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Instituto Vida para Tema Todos. geral, quem tem Tema ouvidos general. para ouvir, Quien tiene oídos para oír, oiga. Filadélfia, Filadelfia, observa o que tens, conserva lo que tienes, a tua para que nadie tome tu corona. mensagem de número 2. Mensaje número 2. Problemas em Jerusalém Problemas en Jerusalén da y igreja, el avance de la iglesia entre las naciones. Bíblia, Lectura de la Biblia, Gálatas 2, 8 versículos 8 y 9. Estamos no final de uma conferência Estamos al final de una conferencia de adolescentes y jóvenes, tropas e la capitães, conferencia Tropas y Capitanes, aquí en la estancia Árbol de la Vida. conforme nós prometemos, Como hemos prometido, porque muitos dos nossos porque adolescentes muchos de nuestros adolescentes perto a palavra han profética, acompañado de cerca la palabra profética y principalmente a través e televisores, de monitores o televisores. Ellos desearon muchos que un día pudiesen participar presencialmente en vivo un mensaje. nos Entonces comprometemos nosotros nos comprometimos a hacer aqui no final da conferência de jovens, esto al final de la conferencia de jóvenes y adolescentes. Nosotros estamos haciendo esta transmisión de la palabra en vivo desde la conferencia de tropas y capitanes. nós estamos Nosotros estamos tentando concluir intentando concluir que o Senhor tem el encargo que el Señor tiene para decirnos con relación a la iglesia en Filadelfia. La iglesia que expectativa Dios tiene de finalmente expectativas de finalmente concluir su voluntad en esta era introduzir a y próxima era, introducir la próxima era, la era del reino. e nós estamos no final já Y nosotros estamos ya al final de los 2000 años de la historia de la iglesia. acreditamos Creemos que Deus que Dios não vai se delongar muito mais. no va a demorarse mucho más. Él Encerrar pretende esta era. cerrar esta era, encerrar esta era. Para esto, Él necesita Nos levar realmente llevar a la iglesia a la condición à normal igreja. de la vida de la iglesia. Nós havemos Nosotros sabemos, falado que a igreja nosotros hemos hablado que la iglesia primitiva, la iglesia que surgió, la primer iglesia que fue levantada en el día de Pentecostés, de una manera a poderosa, vida da igreja la vida de la iglesia comenzó con 120 Galileos en Jerusalén, orando hasta que desde lo alto Dios mandó do poder la promesa del poder del Espíritu Santo que descendió sobre aquellos 120 Galileos, y a partir de la predicación de estos surgió la iglesia en Jerusalén poderosa de una manera poderosa, y la energía que movía a aquella iglesia é a igreja é a energia Es que deve mover hoje. la energía que debe mover hoy a la iglesia. Em Atos Entonces, capítulo 2, en Hechos capítulo 2, versículo 42, nos muestra cuál es la energía que a hace igreja que la iglesia ejecute la obra de Dios, hacer que las cosas sucedan. Está en el versículo 42 que voy a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Yo quiero enfatizar aquí que toda la energía de la vida que la iglesia necesita para moverse, para funcionar, para ejecutar la obra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viene por la palabra de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era la palabra que viene por medio de la revelación de Jesucristo, y esta palabra que sale de la boca de Dios para la iglesia, la palabra de comando, es la palabra de dirección y es la palabra que da energía de la vida para que la iglesia viva aquella vida de la iglesia gloriosa, maravillosa, con poder. Y nosotros llegamos en la semana pasada hasta el libro de Hechos, capítulo 7, donde Esteban estaba siendo perseguido, levantaron falsas acusaciones en contra de él. Él fue llevado al Sanedrín de los judíos y fue juzgado allí. Y en su defensa, Esteban mostró cuál es la estrategia del enemigo de Dios para hacer parar la obra de Dios. Dios levantó en el Antiguo Testamento, a través de Abraham, el reino de Israel. Y Dios quería gobernar aquel pueblo, establecer como referencia para todas las naciones de la tierra. Sin embargo, al final del reino de Israel y en la época de Jesús, la situación de los judíos no era buena. ¿Por qué? Esteban nos muestra, porque ellos nunca dieron oídos adecuadamente a la palabra de los profetas. Dios gobierna su pueblo por medio de la palabra. Y Dios usa siempre un canal, hombre, para que esta palabra sea transmitida a su pueblo. Entonces, se requiere de parte del pueblo de Dios recibir, acoger el canal enviado por Dios y oír y acoger la palabra de Él como la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús, los judíos decían, respetaban y honraban mucho a Moisés. Sin embargo, Esteban los expuso en el versículo 39. Moisés, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ellos usaban a Moisés para atacar a Jesús, para perseguir a Jesús y perseguir a los seguidores de Jesús. Pero en el tiempo de Moisés, el pueblo no lo respetaba, el pueblo no obedecía su palabra. A quien vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, el equipo que nació vencedor fue abatido. El pueblo de Israel fue abatido a partir de el momento en que el pueblo no dio oídos a la palabra de Dios a través del enviado de Dios, Moisés. Y no solo esto, en el versículo 51
incircunciso de coração, duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué ellos hicieron? ¿Cómo ellos resistieron al Espíritu Santo? Versículo 52 nos muestra a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres. En otras palabras, el pueblo de Israel persiguió a todos los profetas. Ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dios ahora mandó a Jesús como el profeta que había anunciado en Deuteronomio 18, semejante a Moisés, que sería enviado al pueblo para salvar a aquel pueblo. Pero cuando Jesús fue enviado, ellos no le recibieron, antes lo persiguieron y lo traicionaron hasta que lo asesinaron, mataron al profeta Jesús. Hermanos, esta es la manera de que el enemigo de Dios aplique un golpe bajo, matando a los profetas, persiguiendo a los profetas, inhibiendo el hablar de Dios a su pueblo, y así el enemigo de Dios gana el juego. Hoy no es diferente. Hoy el equipo adversario, él quiere matar al técnico. Él quiere matar a quien da la palabra de dirección. Él quiere inhibir la palabra de Dios. Y de esta manera él gana el juego. Él ganó el juego durante toda la historia de la iglesia. En estos casi 20 siglos. ¿Será que él va a continuar ganando el juego? Gracias a Dios que finalmente apareció un pueblo que ama la palabra de Dios. El Señor levantó un grupo de adolescentes. ¿Quién sabe? Con poco conocimiento de la Biblia, no tienen muchas experiencias espirituales, pero el Señor los hizo caer como gotas del rocío. Pasaron a amar locamente la palabra. Comenzaron a valorar la transcripción de los mensajes, inmersión en la palabra, dormir con Dios, despertar con Dios y hacer la inmersión, andando en la calle, sentado en su casa, a la mañana cuando se levanta o a la noche cuando se acuestan. Ellos no se apartaban de esta palabra. Esto cambió la historia de la iglesia. Nos aproximó a la condición de la iglesia en Filadelfia. Dios quiere edificar una casa. Pero ¿qué casa podemos edificarle a Él? Esteban habló esto también. Versículo 46. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Oh, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Los hombres siempre piensan en hacer grandes templos para Dios
una casa linda para Dios. Pero Dios no necesita de estas casas hechas por las manos humanas, porque Dios es quien hizo todo esto. Dios creó los cielos, Dios es quien creó la tierra, como dice en... Oh Señor Jesús. Isaías 66, ¿no es así? Isaías 66, versículos 1 y 2. 66 es el último capítulo de Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Entonces yo no necesito que ustedes, hombres, hagan el esfuerzo, gasten mucho dinero y hagan templo para mí, una gran casa, un palacio para mí. Yo no necesito esto. Yo tengo el poder de hacer cosas mayores, pero lo que yo realmente necesito, ¿cuál es la casa que yo busco? Está aquí. Pero el hombre, para quien miraré, Dios está buscando ¿qué casa? Está buscando al hombre, al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios busca a aquellos hombres que son humildes de espíritu, pobres de espíritu, simples, que no se juzgan, conocedores de las cosas, y por otro lado, tienen amor reverente a su palabra. Hermanos, es a partir de esto que Dios comenzó a habitar entre nosotros. Los adolescentes surgieron amando al Señor con simplicidad, con un espíritu pobre, un espíritu humilde, ¿no es así? Y amando con amor reverente la palabra del Señor, y el Señor comenzó a habitar. Finalmente el Señor halló un lugar de descanso, halló su lugar de reposo. Es en el corazón de estos que son humildes y afligidos de espíritu y que tiemblan a la palabra del Señor. Y cosas maravillosas comenzaron a suceder entre nosotros. La edificación de la iglesia comenzó de una manera más fuerte, más intensa en medio nuestro. Oh Señor Jesús. Todo lo que el Señor necesita es un hombre simple de corazón que crea en la palabra del Señor. Esteban, él finaliza diciendo que los judíos que lo persiguieron, que persiguieron a Jesús, mataron a Jesús, ellos son traidores, ellos son asesinos, y con estas palabras duras provocó la ira de los judíos y se levantaron para apedrearle a Esteban. Esteban fue muerto en aquel día. Está aquí. Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está... He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
y Saulo consentía en su muerte. Hermanos, así Esteban fue muerto. ¿Y qué sucedió al día siguiente? En el mismo día, capítulo 8. En aquel día se levantó gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersos por las regiones de Judea y Samaria. Hermanos, oh Señor Jesús, todos los discípulos fueron dispersados. Estos discípulos que fueron dispersados no quedaron quietos. Ellos fueron en Judea, en Samaria, predicando el Evangelio. Especialmente Felipe el Evangelista predicó el Evangelio hasta Samaria. Con poder. Hermanos, ahora nosotros entendemos en la lectura de la segunda carta de Pedro que estos que fueron dispersos, ellos tuvieron experiencias maravillosas de esta primera etapa de la vida de la iglesia en Jerusalén, donde todos amaban la palabra profética, donde todos recibían, acogían la enseñanza de los apóstoles como palabra de Dios, y la vida de la iglesia prosperaba, crecía en número y crecía en poder. Pero ellos fueron dispersos en diversas regiones. Lo que sucedió después de esto, yo quiero relatarlo de una manera rápida para ustedes. En el capítulo 9 sucede algo. ¿Qué sucedió? Dios está preparando a una persona. Esta persona es Saulo. Capítulo 9. Nosotros vimos la conversión de Saulo, y Saulo prepara el vaso que es Saulo, para predicar el Evangelio a los gentiles. Y Dios también después de esto, en Hechos capítulo 10, usa a Pedro para abrir la puerta a los gentiles, la puerta de la iglesia para recibir a quien cree en Jesús entre las naciones. Sería recibido para dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, a partir del capítulo 10, Pedro fue conducido hasta la tierra de los gentiles, hasta Jope, y de Jope fue llamado a la casa de Cornelio. En Jope él tuvo una visión donde descendía del cielo un gran lienzo y había todo tipo de cuadrúpedos, todo tipo de aves y reptiles en el lienzo, y una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro decía: de ninguna manera, jamás entró en mi boca cualquier cosa inmunda. Y así sucedió. Sucedieron 3 veces por 3 veces. Y Pedro negó por 3 veces. Y al final la voz dice: no consideres común lo que Dios ha santificado. Ahí, él aún consideraba que sería esta misión. Los hombres que vinieron de la casa de Cornelio llegaron a golpear la puerta e invitaron a Pedro a ir a la casa de los gentiles, a la casa de Cornelio, para predicarles la palabra a él. Y Pedro obedeció y fue hasta allá, predicó a los gentiles, y el Espíritu Santo descendió en aquellos que creyeron, y significa que ellos fueron bautizados, fueron recibidos hacia dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros fuimos recibidos allí junto con él. En el día de Pentecostés, solo los judíos que creyeron fueron recibidos hacia dentro del cuerpo de Cristo. Pero en la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo los recibió hacia dentro del cuerpo de Cristo a los gentiles. Y nosotros hacemos parte de estos gentiles que fuimos recibidos hacia dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios usó a Dios usó a Pedro, honrando a Pedro para hacer este trabajo. ¿Está bien? Ahí Pedro, ahí vuelve a Jerusalén,
Cuando él vuelve a Jerusalén, él fue recibido. Vamos a ver aquí en el capítulo 11. Cuando llega en el capítulo 11, Pedro fue cuestionado. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En la costumbre de los judíos, comer con los gentiles era algo que no podía hacerse, porque ellos consideraban a todos los gentiles inmundos, impuros. No podía ni siquiera comer con ellos, mucho menos entrar en sus casas. Pero Pedro entró en su casa con Cornelio y allí predicó el evangelio a los gentiles. Entonces ustedes pueden percibir que en la iglesia en Jerusalén comienzan a surgir un partido de personas, judíos, que creyeron en el Señor Jesús y que querían conservar el judaísmo aún después de haber creído en el Señor Jesús. Esto constituyó una gran oposición más adelante a la palabra profética, a la enseñanza de los apóstoles. Ahí, ¿qué sucedió? Yo voy a hablar rápidamente. En el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Santiago fue preso. Herodes arresta a Jacobo y mata a Jacobo, hermano de Juan. Y el Jacobo que nosotros conocemos más tarde es el hermano de Jesús. Aquí Jacobo, apóstol, hermano de Juan, fue muerto. Y el enemigo quería matar también a Pedro. Pero un ángel del Señor quitó a Pedro de una manera milagrosa. Y antes de esto, en el capítulo 11 aún, hermanos, los que salieron de la persecución de Jerusalén fueron hacia toda la región predicar el evangelio, y algunos sin saber predicaron también a los griegos, y los griegos que fueron salvos eran de Antioquía, y así se levantó una iglesia en Antioquía que estaba formado por los gentiles que creyeron en el Señor. Y Jerusalén inmediatamente envió a Bernabé para cuidar de esta iglesia de los gentiles. Y Bernabé vio la situación y volvió a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, hacia Antioquía, y los dos vivieron la vida de la iglesia en Antioquía por un año. Y cuando llega al capítulo 13, vamos a ver, capítulo 13 de Hechos, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le pusieron las manos y los despidieron. Y el Señor entonces usó a Bernabé y Saulo, y más tarde, durante el viaje, principalmente en Antioquía de Pisidia, también en Derbe, hasta en Iconio, Listra y Derbe, Pablo pasó a mostrarse en el ministerio de la palabra. Entonces, la palabra profética fue entregada a Pablo hacia los gentiles. Comenzó así, a través de la palabra del Señor, se levantaron muchas iglesias en medio de los gentiles. Ahí Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía, y cuando llegan en Antioquía, ellos percibieron algo extraño. ¿Qué cosa extraña? Capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Capítulo 15. Algunos individuos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Queridos adolescentes, Queridos não sei adolescentes, se vocês estão me entendendo. yo no sé si ustedes me entienden. Mais difícil Tal para vez vocês. esta palabra sea más difícil para ustedes, pero es importante entender esta historia. Porque cuando Pablo y Bernabé, que fueron enviados para la obra del Señor en la región de Galacia, y volvieron a Antioquía y percibieron que algunos de la iglesia en Jerusalén subieron de Judea para perturbar a la iglesia en Antioquía, para decirles que no basta solamente creer en Jesús para ser salvos. Para ser salvo, aparte de creer en Jesús, necesitaban ser circuncidados y necesitaban practicar la ley de Moisés. Y Pablo y Bernabé tenían la claridad de que la salvación es por la fe en Cristo solamente. La salvación viene por la gracia, no por la ley, por la práctica de la ley. Ahí ellos subieron hasta Jerusalén para conversar con los apóstoles y presbíteros de la iglesia en Jerusalén. Y ahí en el versículo 5 queda más evidente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo quería pedirles a los hermanos del sonido aumentar mi retorno porque estoy sin retorno. Versículo 6. Y se reunieron, pero algunos de la secta de fariseos, por un lado, era una noticia positiva que la secta de los fariseos habían creído en el Señor Jesús. Era una buena noticia. Sin embargo, ellos formaron un partido dentro de la iglesia en Jerusalén que no pautaban más la vida de la iglesia en Jerusalén bajo la dirección de la enseñanza de los apóstoles. Ellos comenzaron a luchar para que la iglesia en Jerusalén no perdiese el observar la ley de Moisés, determinarles que es necesario circuncidarlos y determinarles que observen la ley de Moisés. Entonces, ellos querían imponer una condición más para la salvación en las iglesias de los gentiles. No basta solamente creer en Jesús, necesitan ser circuncidados y necesitan todos guardar la ley de Moisés. Hermanos, esto es absurdo, es absurdo. Por eso que en Gálatas, Pablo nos dice, vamos a Gálatas. Señor Jesús. Gálatas. Capítulo 1 ainda. Capítulo 1. Versículo 4. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para que a través de su muerte y resurrección, hermanos, nosotros seamos desarraigados de este mundo perverso. Nosotros no hacemos parte más de este mundo perverso. Este mundo perverso incluye también el mundo religioso. Por eso que Pablo, él, en el versículo 6, él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, los de la circuncisión,
Y los de la secta de los fariseos que creyeron en Jesús, ellos querían levantar, predicar otro evangelio que los apóstoles no habían predicado. Ellos querían introducir otra enseñanza. Aparte de creer en Jesús, tenían que circuncidarse y aún guardar la ley de Moisés. Entonces, Pablo llama a esto de otro evangelio. Ahí él dice así, el cual no es otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Saben qué quiere decir esto? Cualquiera que predique la ley de la enseñanza más de lo que la palabra de los apóstoles recibieron para predicar, es otro evangelio y sea anatema. Es algo serio esto, muy serio. ¿Por qué? Vamos al capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad. Cristo fue crucificado, ¿para qué? Fue crucificado justamente para desarraigarlos a ustedes de este mundo perverso. No estamos más bajo la ley. No estamos más bajo la ley de Moisés. Cristo Él murió justamente para desarraigarnos de este mundo perverso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, este es el punto esencial que nos ayudó en toda la conferencia de tropas y capitanes. ¿Cómo Dios va a conseguir levantar un equipo vencedor? En el Nuevo Testamento, la iglesia. La iglesia, para que sea una iglesia vencedora, necesita saber que la palabra de Dios que los apóstoles traían a la iglesia era la palabra que concedía el Espíritu a la iglesia. Aquí dice así, quiero saber, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por practicar la ley, ser circuncidado y guardar la ley de Moisés? No, ustedes no recibieron el Espíritu por practicar la ley, ustedes recibieron el Espíritu por el oír con fe. ¿Qué es oír con fe? ¿Quién sabe? ¿Qué es oír con fe? Nosotros hablamos tanto en esta conferencia. ¿Qué incluye el oír con fe? Es una expresión extraña para nosotros que hablamos portugués. Oír con fe. Por eso que el traductor tradujo para predicación de la fe. Pero esta palabra predicación en el original griego es oír. Entonces, ¿qué significa oír con fe? Por eso que la Biblia en español fue traducida. Oír con fe. Se puede entender mejor ahí. Oír con fe. Entonces, ¿qué es oír con fe? ¿Qué significa oír con fe? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Nosotros hablamos. Es oír, que incluye usted tener oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted creer en la palabra que usted está recibiendo. Ella es la palabra de Dios. Y usted no solamente oír y creer, y usted inculca esta palabra. Usted hace la inmersión en la palabra. Usted no está contento con oír solo una vez, entrar por un oído y pasar hacia el otro oído. Usted cree que esta palabra necesita ser trabajada en su corazón, necesita ser grabada en su corazón, impresa en su corazón.
Entonces, todo esto implica el oír con fe. Tal es así que es esta parte que nos salvó. Esta práctica es la que trajo tantos milagros entre nosotros, tantas obras del Espíritu sobrenaturales sucediendo entre nosotros. Entonces, no es por las obras de la ley, es por el oír con fe. Un hermano me escribió por WhatsApp diciéndome que realmente esta expresión oír con fe es muy extraña. Él no conseguía entenderlo, pero él fue, poco a poco, el Espíritu le fue revelando a él. Él me escribió algo que me ayudó a entender también. Él dijo así: ahora entendí que este oír no es meramente por este oído físico. Este oír realmente es oír con fe, porque es un oído, no es el oído como un órgano auditivo físico, sino es un órgano auditivo de la fe. Es por esto que el oír de la fe, con fe, no es más extraño para nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una fe subjetiva, ¿no tenemos? Entonces, si usted usa esta fe subjetiva para oír, es el oír con fe. ¿Ustedes entendieron o no? ¿Ustedes fueron ayudados o no? No es solamente oír con este oído físico, sino oír con su fe subjetiva. Cuando usted oye con su fe subjetiva, usted va a entender lo que es oír con fe. Oír con fe es usted oír la palabra que viene de los apóstoles y usted inculca esta palabra, usted hace inmersión en la palabra y esta palabra sedimenta la verdad de Dios en su corazón. Y esta parte nadie quita. Y este oír de fe, de la fe, hace que usted reciba ¿qué cosa? ¿Qué usted recibe? El Espíritu. O estoy leyendo griego aquí. Versículo 2 dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, cuando usted oye con el oído, con fe, de su fe subjetiva, usted recibe el Espíritu. ¿De dónde viene nuestra energía? ¿De dónde vienen todos los milagros? Porque en el versículo 5 dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Entonces, ¿quién es quien concede el Espíritu y que opera milagro entre nosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, cuando usted oye con su fe subjetiva, el Señor concede el Espíritu y el Señor opera milagros a través del Espíritu. Es así, hermanos, que surge el equipo vencedor. Sin embargo, el enemigo de Dios creó un equipo adversario. Él quiere derrotarnos. Para Él derrotarnos, Él entonces nos quita este oír con fe. Cuando Él quitó el oír con fe y sustituyó por las obras de la ley, Él mató a la iglesia en Jerusalén en su segunda etapa. No sé si ustedes me entienden. A partir del capítulo 15, el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, usted no ve más el nombre de Pedro registrado allí. Hechos 15. Vamos a ver mejor en Hechos 15. Señor Jesús. Hermanos, es muy difícil liberar este mensaje aún más para los adolescentes, pero yo espero que el Señor les dé luz a ustedes, la revelación y la capacidad de entender la seriedad de esto, la gravedad de esto. Entonces, en Hechos 15, en aquella discusión
sobre los que promovían la circuncisión y guardar la ley de Moisés entre los gentiles, provocó esta reunión. Y en esta reunión, Pedro tomó la palabra, el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Quiere decir, él fue llevado a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio a los gentiles y ellos creyeron y fueron introducidos al cuerpo de Cristo. Pero Dios, que conoce el corazones, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nosotros, judíos que creímos, Dios nos concedió el Espíritu Santo. Y los gentiles también creyeron, Dios le concedió el Espíritu Santo a ellos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué? Si nosotros, este yugo es la práctica de la ley, ¿por qué nosotros vamos a imponer este yugo sobre ellos? Si Cristo murió para desarraigarnos de este mundo perverso. Este viejo hombre ya murió con Cristo y ahora es el nuevo hombre quien vive. Por la fe en el Espíritu. ¿Es verdad? Entonces, pero creemos que fuimos por la gracia del Señor salvos. De igual modo que ellos, nosotros somos simplemente salvos por la gracia, no es por la práctica de la ley. Entonces Pedro tenía claridad. Ahí entra Jacobo. Este Jacobo no es el Jacobo que murió, el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo aquí es hermano de Jesús. Él no era apóstol, pero él era un hombre respetado, muy piadoso y religioso en esa época. Él se tornó líder. ¿Por qué? Porque él intentaba conciliar la fe con la práctica de la ley. Entonces, aquellos que eran del partido de los que decían que debían, después de creer en Jesús, aún debían continuar con la circuncisión y observar la ley de Moisés, ellos apoyaban a Santiago porque Santiago era conciliador. Entonces vamos a ver el parecer de Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, y contaba cómo hacen señales y prodigios, es por la palabra profética. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí entra su parecer, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Él agregó, porque la discusión aquí era, ¿cuál es el punto esencial de la fe? El punto esencial de la fe, hermanos, es creer en Jesús. Nosotros somos salvos por la fe. Nosotros no somos salvos por la práctica de la ley. Somos salvos simplemente por la fe.
Y ahora Jacobo introduce, libró a los judíos de practicar la ley, pero él introduce dos leyes: abstenerse de la contaminación de los ídolos, situaciones sexuales ilícitas, y comer carne de animales ahogados y de sangre. Hermanos, estas cosas no son esenciales de la fe. No necesitaban ser agregadas aquí, ¿no es verdad? Aún más en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Quiere decir, él estaba tranquilizando a los que eran a favor de la circuncisión de la ley de Moisés, diciendo, en toda ciudad, en todas aquellas ciudades griegas había judíos, y ahí habían la lectura en las sinagogas de la ley de Moisés. Entonces, él era un conciliador, terminó conciliando la fe con la ley. Hermanos, Pablo fue muy vehemente en el libro de Gálatas. Él no aceptaba esto. A partir de este momento, hermanos, cambió la naturaleza de la iglesia en Jerusalén. Es esto que quiero mostrarles a ustedes. Pedro no se encontró más en los registros del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 15 sucedió en el año 50, y no apareció más Pedro. ¿Y cómo voy a confirmar que la iglesia en Jerusalén realmente cambió de naturaleza? Comenzaron a no oír más la enseñanza de los apóstoles, sino seguir la fe juntamente con la ley, con la práctica de la ley. Yo voy a confirmarles a ustedes en Hechos 21. Vamos a ver Hechos 21. Versículo 17. Pablo llega a Jerusalén en su tercer viaje. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos. Hermanos, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde estaban los apóstoles? Pedro fue recibido por Jacobo, no el apóstol Jacobo, fue recibido por Jacobo y todos los ancianos. No hay mención de Pedro, no hay mención de los otros apóstoles. Y vamos a ver lo que sigue. Los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, dieron gloria a Dios, aleluya, por el trabajo que Pablo hizo en medio de los gentiles, levantando las iglesias. Pero ellos querían mostrarle a Pablo, lo que usted hace aún es irrisorio. Miren lo que nosotros hacemos en Jerusalén. Mire a Jerusalén. En todas las iglesias que usted trabajó con sudor y sangre, viajando, sufriendo peligros de salteadores y naufragios, de persecuciones. Usted a lo máximo consiguió levantar algunas centenas, algunos millares de creyentes entre las iglesias. Pero mira aquí en Jerusalén. Entonces, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído. Hermanos, hagan la comparación. Lo que Pablo hizo en las iglesias de los gentiles, tal vez levantando, tal vez 50 en una ciudad, 100 en otra ciudad, 300 en otra ciudad. Pero cuando llega a Jerusalén, él ve, se le muestra a él decenas de millares de creyentes. ¿Saben qué son decenas de millares de creyentes? Aquí habla de decenas, entonces por lo menos es 20,000, de 20,000 para arriba. La iglesia en Jerusalén tenía 20,000, 30,000, 40,000 personas. Hermanos, esto impresiona, esto es una presión grande, hace que Pablo se sienta muy pequeño. Entonces ellos comenzaron a hablar más grueso,
más fuerte. Y dice, ¿cuántas decenas de millares hay entre los judíos que creyeron? Presten atención. Y todos son celosos por la ley. Todos son celosos por la ley. ¿Qué significa esto? Ellos se apartaron de la enseñanza de los apóstoles. La iglesia en Jerusalén no estaba más pautada con la palabra profética. Pedro no era más considerado el portavoz de Dios. Pedro no tenía más espacio en Jerusalén. Y todos fueron a practicar la fe mezclada con la práctica de la ley. ¿Ustedes perciben la gravedad de esto? El enemigo dio un tiro y acertó ese tiro y terminó con la iglesia en Jerusalén. Aún teniendo decenas de millares de salvos, pero murió la naturaleza de la iglesia. Todos eran celosos de la ley. Vamos a continuar. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Perdón. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, porque Pablo dejaba claro que cuando la ley sirvió como un ayo para guardar al pueblo de Israel durante el tiempo de la ley, pero cuando viniese Cristo, la ley debería entregar al pueblo de Dios hacia Cristo, para Cristo, y el pueblo que siguiese a Cristo hasta no estaría más subordinado a la ley. ¿Ustedes no creen en esto? Entonces vamos a leer. Gálatas. Oh Señor Jesús. Es tan difícil este mensaje, porque es una lucha. Gálatas 3, versículo 23. Vamos a ver. Espero que ustedes tengan madurez para entender esto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No es más justificados por la práctica de la ley, es justificado por la ley. Quien cree es justificado. ¿Usted cree en Jesús? Usted fue justificado. No es por la práctica de la ley, pero habiendo venido la fe, ya no permanecemos encerrados al ayo, subordinados al ayo. ¿Y quién es este ayo? Es la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, quien cree en Jesús no debe más estar subordinado a la práctica de la ley. Deje que el Espíritu te guíe. Usted no vive más en la esfera de la práctica de la ley. Ustedes me entienden. Esta es una gran lucha. Parece algo pequeño, pero esto hizo naufragar a la iglesia en Jerusalén. Cosa que nadie habló, yo estoy arriesgándome a hablar. Pedro no tuvo más espacio. La palabra profética no tiene más espacio en Jerusalén. Y aún más, ellos aconsejaron a Pablo, todos aquí están preocupados que usted habla en contra de la ley, usted habla en contra de Moisés. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ellos fueron informados que usted está viniendo aquí. Muéstrale que usted no es contra la ley. Miren el versículo 24. Purifícate con ellos y haz los gastos necesarios para que rasguen su cabeza, porque hay algunos entre nosotros que van a hacer votos de nazareo, y usted vaya y haga este voto con ellos, raspe su cabeza, Pablo, para mostrar que ellos sabrán
sabrán todos, versículo 24, que no es verdad lo que hablan respecto tuyo, y por el contrario, andas también tú mismo guardando la ley. Hermanos, esto es serio, esto es grave. Pablo hace esto para mostrar a estos judíos creyentes que usted también guarda la ley. Y Pablo entonces está yendo contra todo lo que él predicó. Y Pablo quedó callado. En cuanto a los gentiles que creyeron, ya les transmitimos decisiones para que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, sangre y de ahogado y de fornicación. Hermanos, Jacobo insiste en estas leyes que él dio a los gentiles. Insistió en aquellas leyes. Hermanos, ustedes perciben ahora. ¿Por qué en segunda de Pedro él insiste tanto? Oh, Señor Jesús. ¿Ustedes paciencia de oírme estas cosas o no? ¿Por qué Pedro habla tan vehementemente en segunda de Pedro de que la única manera de darnos la facultad para entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo no es por la práctica de la ley, no es por lo que usted hizo por su esfuerzo, sino es por cuanto de las cosas de la fe y de la piedad fueron depositadas dentro de tu fe subjetiva? Esto es lo que cuenta. Esto viene a través de oír con fe. No es cuánto de obra yo hago afuera, aún como colportor. No es cuánta obra yo hago en la iglesia visitando a las personas, sino que es cuánto a través de la palabra. Esta palabra ha traído la verdad a través de la fe hacia adentro de mi corazón. Hermanos, esto es lo que cuenta. Por eso, hermanos, nosotros no podemos dejar de hacer inmersión ningún día de nuestra vida. Todos los días nosotros necesitamos de la palabra. Todos los días esta palabra nos concede el Espíritu. Todos los días esta palabra nos da la energía de la vida. Y todos los días, hermanos, a través de la práctica de la palabra, la verdad es constituida en mí. Y esta verdad es la que me da la facultad en entrar. Es mi ticket de entrada en el reino eterno del Señor Jesucristo. No es por la práctica de la ley. Ustedes entendieron. Ahí Pedro entonces habla en el capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Porque Pedro se esfuerza en hacer con que estos forasteros que salieron de Jerusalén, los judíos creyentes que vivieron la vida de la iglesia, ellos honraban la palabra profética. Entonces Pedro decía, yo me esfuerzo para que ustedes hacerles recordar la palabra, la enseñanza de los apóstoles, que hoy la iglesia en Jerusalén ya no practica. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones. En cuanto yo vivo, yo quiero hablar la palabra profética. En cuanto el Señor me dé aliento, yo voy a hacer que ustedes recuerden la verdad presente. Esto es lo que Pedro estaba hablando, ¿es verdad? Él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo preocuparé con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En otra palabra, yo estoy viviendo, pero si yo muero, usted tiene que continuar en la enseñanza de los apóstoles. Porque estos que siguieron en la práctica de la ley, ellos siguieron en otra dirección. Esta otra dirección está oponiéndose a lo que el Señor está haciendo a través de la enseñanza de los apóstoles.
Ellos están ensinando como falsos mestres, enseñando como falsos maestros. Ellos están da palavra profética. escarneciendo a la palabra profética. Diziam, Ellos quando Paulo, decían quando Pedro que cuando Pedro hablaba, que ellos eles foram testemunhas vivas, ellos fueron viram com seus testigos próprios vivos olhos y vieron con no sus monte da propios ojos en el monte de la transfiguración a Jesús transfigurándose frente a ellos. Ellos vieron la gloria, el resplandor del Señor Jesús y ellos oyeron la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. escarnecedores diziam, Y los escarnecedores decían, esto es mentira. Son fábulas ingeniosamente inventadas ingeniosamente inventadas por Pedro, por Tiago, por João. Jacobo, por Juan. E também eles Y también falavam ellos pros- hablaban pras igrejas, a não las creem mais na iglesias, palavra no dos crean más en la palabra de los apóstoles. apóstoles. Y Zombavam sobre se a burlaban promessa da vinda do Senhor. sobre la promesa de la venida del Señor Eles Jesús. diziam, Ellos decían, vocês pregam sobre a vinda do ustedes Senhor, predican mas sobre la até venida del agora Señor não veio Jesús, sinal da pero vinda hasta do ahora Senhor no hay ninguna señal de la venida del Jesus. Señor Então, irmãos, Jesús. esses são os Entonces, hermanos, estos son los escarnecedores, estos son los falsos maestros que estaban haciendo oposición a Pedro, a la palabra Por isso ele profética. mostra, Por eso Él nos muestra temos que assim tanto mais confirmada a tenemos, palavra profética e fazeis porque bem em tenemos atendê-la, tanto más vocês fazem confirmada la bem em palabra atender a palavra profética y hacen bien en atenderla. não é seguir as obras da lei, No es seguir las obras de la confia na palavra ley. profética. Confía en la palabra profética, porque la palabra profética es como una luz, Uma candeia que brilha una em antorcha lugar que tenebroso, brilla en lugares tenebroso hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética va a conducirlos a ustedes hasta la venida del Señor y ustedes van a ser time aprobados vencedor. como un equipo vencedor. ¿Usted quiere ser parte del equipo vencedor? Honre a palavra, Honre la palabra. creia na palavra. Crea en la palabra. Isso que Pedro falava. Esto es lo que Pedro hablaba. Oh, Señor Jesús. Ah, Senhor Jesus. Que Oh, Señor Jesús. ¿Qué hago? O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Lo mismo sucedió con el Ele apóstol Pablo. continuou o seu trabalho. Él continuó su trabajo, su segundo viaje, su tercer viaje, levantando iglesias, trabajando. Hasta su tercer viaje, antes del tercer viaje, él pasó 3 años en Éfeso y la palabra prosperaba. Y al final, él fue preso. Ele foi preso Él fue preso no final da sua terceira viagem. al final de su tercer viaje en Jerusalén E no tempo em que ficou y preso, en el tiempo que él estuvo quando ele preso, saiu, cuando él salió, que a él igreja vio de Éfeso que la iglesia en Éfeso ya comenzó a apartarse de la palabra que Pablo les dio a ellos. Ya comenzó a ver, hermanos, los judíos fueron hasta Éfeso para predicar sobre mitos, genealogías, mitos judíos y genealogías sobre el judaísmo. Ya allá en Éfeso. Y Pablo pidió a Timoteo que quedase en Éfeso para admonestar a estas personas, para volver para la palabra profética. Isso já era por volta de anos 64, Esto 65. ya era alrededor del año 64-65. Y cuando llegó al año 67, en el año que Pablo murió, todos los de Asia abandonaron a Pablo. Abandonaram a palavra profética. Todos abandonaron la palabra profética. Todos abandonaron la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, este es el motivo de la derrota del equipo del primer siglo. Juan, al final del siglo, año 90, intentó restaurar Pela palavra. la restauración por la palabra. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A vida estava Y, nele, y la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. Y esta palabra se encarnó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta palabra que nosotros estamos predicando para ustedes es una persona, doutrina no es una doctrina disputada
para ser disputada por los judaizantes. Y en primera de Juan, Juan habla lo que nosotros hemos visto desde el principio, contemplado y palpado, es con relación a la palabra de la vida. Nosotros no estamos hablando de una doctrina, estamos pasándoles a ustedes una persona que es la palabra de la vida, y la palabra de la vida es la misma vida eterna, la cual estaba con Dios y nos fue manifestada. Y esta palabra que ustedes, si ustedes reciben y la acogen, esta palabra hace que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero la comunión con nosotros no es solo con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la palabra del apóstol Juan es una palabra de la vida, es una persona, es una vida eterna. Y quien recibiese esta palabra era traída a la comunión del apóstol. Y esta comunión del apóstol en verdad es la comunión del Padre con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan intentó llevar esta palabra de regreso para que el pueblo, la iglesia de Dios, volviese a dar atención a la palabra de la vida. Pero no hubo manera. Los líderes de aquella época, como Diótrefes, amaban la primacía. Querían el primer lugar. Ya disputaban, como Juan estaba ya viejo. Ustedes saben que cuando, voy a decirles a ustedes, cuando el hermano Don ya estaba enfermo, ya había, infelizmente, algunas personas intentando disputar cómo sería la continuación después de la muerte del hermano Don, disputando los bienes, los despojos. Hermanos, esto es feo, es triste que yo hable esto. Pero en aquel tiempo de Juan también, ellos estaban disputando territorios, estaban disputando lugar, disputando discípulos, fama. Hermanos, esto terminó con la iglesia. Porque Satanás alcanzó a los profetas de Dios, los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la palabra profética. Y el primer siglo terminó de esta manera. Y en el segundo siglo, hermanos, quien pasó a gobernar a la iglesia, ya que no hay más la palabra profética, no hay más apóstoles, no hay más la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia? Reunieron a los obispos de las iglesias. Yo no tengo más tiempo para hablar sobre esto. Reunieron a los obispos, hicieron concilios, reuniones de obispos para decidir lo que la iglesia debe hacer, ir adelante. A partir de ahí, el gobierno ya no era más de Dios, el gobierno era del hombre, de los hombres. Ahí la degradación entró en el siglo II y fue al fondo hasta el día de hoy. El Señor intentó restaurar, vino la reforma, pero no completó el trabajo. Hermanos, hoy llegamos a nuestros días. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a continuar en la derrota? ¿Vamos a continuar cayendo en el engaño de Satanás? Él usa el mundo para derrotarnos. Él alcanza la palabra de quien habla la palabra y alcanza a la palabra profética para ganar un juego más y ganar la final. ¿Nosotros vamos a quedar mirando solamente? No. Vamos a entrar en el campo. Vamos a amar la palabra. Porque el Señor necesita de aquellos que son afligidos y abatidos de espíritu y que tiemblan por su palabra, que aman la palabra profética. Por eso, queridos hermanos, nuestra pauta de aquí en adelante es levantar un equipo vencedor para el Señor. Ayer fue fantástico el llamamiento sobre arriba de 17 años, aquellos que desean servir, disponerse a la mano del Señor para hacer misiones en diversos continentes donde el Señor precisa mandar. Levantaron 322 jóvenes. 322 jóvenes.
Hermanos, el Señor necesita de usted. A través de ustedes, Él va a levantar un equipo vencedor. Este equipo vencedor será el hijo varón. Este hijo varón también será los 144,000 vivos que recibirán la venida del Señor y serán arrebatados antes de la gran tribulación. Y ayer yo hablé, y también estos vencedores serán la novia de Cristo, que participarán de las bodas del Cordero y se juntarán al ejército que va a derrotar al anticristo y al falso profeta, y va a colocar a Satanás en la prisión, que va a comenzar la próxima era, la era del reino, donde Cristo reinará por 1000 años juntamente con sus vencedores. Por eso, hermanos, vamos a dar vuelta a este juego. No vamos a permitir que Satanás nos derrote más. Él no puede más derrotar a la iglesia. No vamos a ser engañados por el mundo. Por eso ustedes, adolescentes, jóvenes, intendentes, no vamos a ser derrotados otra vez. Vamos a vencer por la palabra del testimonio que nosotros damos. Vamos a hacer más inmersión en la palabra, más transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios, inculcar la palabra, predicar el evangelio, hacer el venivé, misión familiar, multiplicación, consolidación, levantar a esta iglesia en Filadelfia, que va a traer al Señor de regreso. ¡Oh, Señor Jesús! Ahora, para finalizar, vamos a hacer una despedida rápida. Vamos a levantarnos todos. Vamos a hacer una oración para que el Señor los guarde a ustedes en el viaje de regreso y guardar a ustedes también por el resto de nuestro tiempo que tenemos. Vamos a trabajar para formar este equipo vencedor que Satanás no va a derrotar más por la palabra y el testimonio que damos. Y aún en etapa de muerte, nosotros no amamos nuestra vida del alma. Oh, Señor Jesús. Amir, le voy a pedir a usted que haga esta oración. ¿Usted consigue subir aquí? El Señor les guarde a ustedes en el viaje. Sean prudentes en dirigir su automóvil. El Señor los guarde en el avión, en el aire, en la tierra, donde ustedes estén, el corazón ardiendo. Espero que aquellos que vinieron con un corazón frío esté ardiendo ahora y mantengan este fuego hasta la venida del Señor. Vamos a continuar con el oír de la fe, que esta palabra nos sustente, haga milagro entre nosotros hasta la venida del Señor. Haga una oración para despedirnos. Amén. Señor Jesús, pedimos tu bendición, Señor. El Señor nos lleve quemando y permanezcamos quemando para traer al Señor de regreso. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Guarda nuestro regreso. Nosotros queremos practicar esta palabra, aplicar a nuestra vida, haciendo inmersión, inculcando la palabra, entrando en la palabra, dejando que ella haga la obra, tomando toda la tierra para ti. Gracias, Señor. Bendícenos. Guárdanos, Señor. ¡Aleluya! Señor Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga a todos ustedes. Un buen regreso. Amén.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Missões no Exterior, com os irmãos da Colômbia e os irmãos do Panamá. Que nuestra fe sea sustentada con la práctica. Ahí es donde el Señor puede bendecir. Regresé a mi país, pero ya no para trabajar para este mundo, sino que regresé como un colportor del Señor Jesús, como un misionero. Es una palabra que está hablando directamente al corazón de nosotros. Amén. Palabra, fe, obediencia. Ahí está el milagro. Amén. Toda segunda, no canal do Instituto Vida para Todos.